gracias, presidenta encargada de la sesión. He remitido, presidenta, por secretaría, una nueva proyecto de resolución, una vez que hemos escuchado atentamente a cada una de las intervenciones en este debate, hemos acogido las propuestas y las sugerencias de todas las bancadas que intervinieron y que se comunicaron con la suscrita. Así que mociono la aprobación de la resolución que exhorta a la Defensoría del Pueblo a conformar una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio del 2022 en el marco del paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas. Quiero agradecer a todos los colegas asambleístas que aportaron a esta resolución. Es una resolución colectiva del Pleno de esta Asamblea Nacional para exhortar a la Defensoría del Pueblo que haga su trabajo. Por lo tanto, señora presidenta, solicito que por secretaría se dé lectura a la parte resolutiva de esta resolución que votaremos el día de hoy. Gracias, presidenta. La asambleísta Esther Cuesta ha intervenido y ha dado a conocer que ha presentado una nueva propuesta de proyecto de resolución y de esta manera la parte resolutiva el documento será sometido a votación. Previamente se dará lectura a la parte resolutiva conforme acaba de indicar la presidenta encargada de esta sesión, la segunda vicepresidenta de la legislatura, Yesenia Guamaní. Remitido por la asambleísta Esther Cuesta Santana mediante los memorandos número AN CSEA 2022-0140 y 0141 de 5 de julio. El memorando 0141 en su parte pertinente manifiesta lo siguiente. Además, cumplo con informar, presidenta, que hemos recibido un tercer memorando, el memorando número AN CSEA 2022-0142, mismo que con su autorización cumplo con dar lectura. Proceda, señor secretario. Memorando número AN CSEA 2022-0142, Quito, 5 de julio de 2022. Asunto: alcance memorando AN CSEA 2022-0141M sobre moción para aprobación del proyecto de resolución que exhorta a la Defensoría del Pueblo a conformar una comisión especial que realice investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional. De mi consideración, recibo un cordial saludo en alcance al memorando 141, donde presenté la moción para aprobación del proyecto de resolución que exhorta a la Defensoría del Pueblo a conformar una comisión que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas. Sírvase encontrar adjunto en el presente los cambios sugeridos de la resolución en el debate sobre el tema mencionado. Con sentimiento de distinguida consideración, aténdame y suscribe la asambleísta Esther Cuesta Santana. A su vez, doy lectura del apartado resolutivo del texto final del proyecto de resolución aparejado al memorando 142. Artículo 1. Exhortar al Defensor del Pueblo del Ecuador para que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 215 de la Constitución de la República y en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, constituya una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas. La finalidad de la comisión especial de investigación mencionada será establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y, en consecuencia, la reconciliación nacional. Artículo 2. Recomendar al Defensor del Pueblo del Ecuador que la comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 se constituya con la participación de expertas y expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos, iglesias y gremios profesionales. La Comisión Especial de Investigación tendrá el soporte técnico interdisciplinar de los servidores públicos de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Artículo 3. Solicitar al Defensor del Pueblo del Ecuador que el informe de la investigación defensorial respecto a los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 sea entregado en el término de 90 ante la ciudadanía y remita una copia certificada a la Asamblea Nacional, para lo cual la Institución Nacional de Derechos Humanos dispondrá las medidas administrativas presupuestarias de coordinación y cooperación nacional e internacional necesarias para el cumplimiento del fin propuesto.
Artículo 4. Exhortar a las autoridades correspondientes para que los procesos que se han iniciado o que se inicien como resultado de los hechos ocurridos en el país desde el 13 de junio de 2022 eviten la persecución y garanticen el debido proceso y el ejercicio del derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 98 de la Constitución de la República, y solicitar al Defensor del Pueblo del Ecuador disponga la vigilancia del debido proceso judicial y administrativo en todas las causas vinculadas al paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas. Artículo 5. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad hacer el seguimiento respectivo para el cumplimiento de la presente resolución, para lo cual podrá realizar todas las acciones pertinentes en el marco de las facultades dispuestas por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 6. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad que en el marco de las atribuciones de fiscalización y control político señaladas en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, investigue los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022 sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales. La Comisión elaborará un informe pormenorizado con sus respectivas conclusiones y recomendaciones para que sea conocido, debatido y aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional dentro de un plazo de 30 días contado a partir de la notificación con la presente resolución, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 7. Notificar con el contenido de la presente resolución al Defensor del Pueblo del Ecuador, doctor César Córdoba, al Presidente de la República, señor Guillermo Lasso, al Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría Pública, a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Constitucional. Artículo 8. Disponer la publicación de la presente resolución en el registro oficial. Hasta ahí el apartado resolutivo del texto final del proyecto de resolución aparejado al memorando 142 suscrito por la asambleísta Esther Cuesta, presidente encargada. Señor secretario, sírvase tomar votación. Luego que se ha dado lectura a la parte resolutiva de este proyecto que ha sido mocionado para votación por parte del asambleísta Esther Cuesta, procederá que se cumpla con el registro nuevamente por parte de los legisladores para someter a votación este documento. Presentado por la asambleísta Esther Cuesta. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en su curul electrónica. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Se activa de esta manera el sistema de curul electrónica, donde uno a uno van colocando ya sus huellas dactilares en las respectivas, en los respectivos monitores de las curules de los legisladores para confirmar el quórum y con ello dar paso a la votación de este proyecto de resolución, decíamos, propuesto por la asambleísta Esther Cuesta. Un proyecto de resolución que exhorta a la Defensoría del Pueblo a conformar una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas. Este documento, la parte resolutiva que se dio lectura, está contenida en 8 artículos. El texto, luego del debate correspondiente, entendemos, fue modificado, hubo algunos ajustes que realizó la proponente y fue el que se dio a conocer precisamente hace unos instantes desde la Secretaría General. Porque existía un proyecto de resolución ya aparejado a la moción de solicitud de cambio del orden del día que presentó en su momento la asambleísta Esther Cuesta. Ya decías, Belkis, son 8 artículos. En el primero está la parte medular de este proyecto de resolución, que es este exhorto al Defensor del Pueblo para que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 215 de la Constitución de la República y en el 20 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, constituya una comisión especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 en el marco del paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas. La finalidad de la Comisión Especial de Investigación mencionada será establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y, en consecuencia, la reconciliación nacional. Avanza el registro de los asambleístas, 109. Previo a cerrar el registro para la votación, solicito un par de minutos a fin de solventar un inconveniente en la curul número 99 del asambleísta Pazley.
Se decía que existe un problema con una de las curules que en este momento se solventará para poder continuar y cerrar este registro. El artículo 2 es recomendar al Defensor del Pueblo que la Comisión Especial que realice una investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio se constituya con la participación de expertas y expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos, iglesias y gremios profesionales. La Comisión Especial de Investigación tendrá el soporte técnico interdisciplinar de los servidores públicos de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Artículo 3. Solicitar al Defensor del Pueblo del Ecuador que el informe de la investigación defensorial respecto de los hechos ocurridos en el Ecuador desde el 13 de junio de 2022 sea entregado en el término de 90 días ante la ciudadanía y remita una copia certificada a la Asamblea Nacional, para lo cual la Institución Nacional de Derechos Humanos dispondrá las medidas administrativas, presupuestarias, de coordinación y cooperación nacional e internacional necesarias para el cumplimiento del fin propuesto. Artículo 4. Exhortar a los organismos de la Administración de Justicia para que los procesos que se han iniciado o que se inicien como resultado de los hechos ocurridos en el país en el marco del paro nacional eviten la criminalización de la protesta y garanticen el ejercicio del derecho a la resistencia consagrado en el artículo 98 de la Constitución de la República y solicitar al Defensor del Pueblo disponga la vigilancia del debido proceso judicial o administrativo en todas las causas vinculadas al paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas. Artículo 5. Disponer a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad hacer el seguimiento respectivo para el cumplimiento de la presente resolución, para lo cual podrá realizar todas las acciones pertinentes en el marco de las facultades dispuestas por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se ha verificado el quórum en la sala, 110 asambleístas se registraron y con ello comienza ya el proceso de votación. 4. Las opciones: el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco, la abstención, y hasta el momento de estas 4 opciones los asambleístas hacen uso del voto afirmativo. Así es, de esta manera podemos advertir que se aprueba el proyecto de resolución cuyo artículo 6 señala disponer a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales que en el marco de las atribuciones de fiscalización y control político señaladas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, investigue los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio sobre las medidas adoptadas durante las protestas, las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales. La comisión elaborará un informe pormenorizado con sus respectivas conclusiones y recomendaciones para que sea conocido, debatido y aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la notificación de la presente resolución de acuerdo a lo prescrito en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 7 es notificar con el convenio de la presente resolución tanto al Defensor del Pueblo, doctor César Córdoba, al Presidente de la República, Guillermo Lasso, al Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría Pública, a la Fiscalía General del Estado y a la Corte Constitucional, y finalmente disponer la publicación de la presente resolución en el registro oficial es lo que determina el artículo 8. Cierre votación, señor secretario. Solicita a la segunda vicepresidenta cerrar votación. Se presentan resultados. En la siguiente votación tenemos 110 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 0 abstenciones. Por tanto, y por unanimidad ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Esther Cuesta.